Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver esta vez cómo podemos armar un pequeño circuito sobre el protoboard y cómo hacemos para simularlo. Vamos a armar algo súper sencillo, solamente un pequeño circuito para encender un LED. Así que vamos a estar utilizando un protoboard más chiquito. Vamos a usar el que viene en la barra de componentes básicos, que es la placa de pruebas pequeña. Vamos a arrastrar esta placa a nuestra mesa. Fíjense que no tiene prácticamente diferencias, ¿no?, con la otra. Simplemente, por ejemplo, notarán que la enumeración de las columnas, en vez de estar hecha cada 5, ahora la tiene hecha una por una, ¿no? Cada un paso ya tiene el número. De paso vamos a aprovechar para ver cómo es que utilizamos estas filas de negativo y positivo. Bien. Vamos a empezar colocando algunos componentes, por ejemplo un pequeño interruptor deslizante para poder controlar el encendido y el apagado de nuestro LED. Vamos a colocar nuestro LED propiamente dicho, por ejemplo aquí, y vamos a colocarle una resistencia limitadora de corriente, así evitamos quemarla. Fíjense, nosotros lo que podemos hacer es, pensando en estas líneas, ¿no?, de negativo y positivo, que en estos terminales voy a conectar la alimentación de mi protoboard. Entonces yo lo que puedo hacer es pensar en el positivo como positivo, de tal forma que si yo conecto aquí el terminal positivo de mi batería, toda esta línea va a ser positiva, y cuando conecte el negativo de mi batería aquí, toda esta línea va a ser negativo. Por tanto, teniendo en cuenta que en el caso del LED el ánodo tiene que ser positivo respecto del cátodo para que esto funcione y circule corriente y el LED se prenda, colocaremos entonces nuestra resistencia desde la conexión al ánodo, recordando que toda esta columna 18 está conectada internamente, y conectaremos el otro terminal al positivo para que efectivamente nuestro LED reciba carga positiva desde el ánodo. En el caso del LED voy a elegir uno verde porque me parece que es mucho más lindo. Y para poder para poder encenderlo con el interruptor que hemos colocado, simplemente deberemos conectar con un cable el terminal que en este momento se encuentra como cerrado, que es el que está conectado al 6, con el 17, y lo haremos mediante un cable. Algo que podemos hacer para que esto quede un poco más prolijo, fíjense que si yo tomo un cable cualquiera, ¿no?, en el punto 17, por ejemplo J17, y hago clic en algún lado libre, por ejemplo aquí entre 12 y 13, simplemente me va a generar un nodo que puedo correr, y simplemente a medida que voy arrastrando, ¿no?, me genera un codito. Entonces podemos bajar aquí hasta H entre 12 y 13, vuelvo a hacer clic y de allí lo puedo llevar al terminal 6, como una manera de que esto quede un poquito más prolijo. Y pensando que esto es negativo, vamos a ponerlo en color negro. ¿Está bien? De esta forma tengo como un poquitito más prolijo el circuito. Si llegara a hacer clic sobre otro punto, entonces me haría esa conexión allí y es lo que no queremos. Bien, una vez que tenemos esto, lo único que nos restaría para que esto funcione es darle la alimentación. No, miento. Todavía nos faltaría colocar el cable negativo que iría aquí. Entonces, ese cable negativo nosotros lo vamos a manejar desde acá, ¿no?, desde el común del interruptor, que es el 5, y lo vamos a estar llevando hasta el terminal 2. Fíjense que tuve que manejarlo de esta forma porque no lo voy a poder poner recto, pero cuando selecciono el cable tengo un punto de control en el codo que me permite arrastrar y colocarlo de manera prolija donde yo quiera. Entonces nuevamente lo cambiaremos por color negro y aquí ya tendríamos todas las conexiones hechas y solo nos faltaría colocarle, perdón, no podemos arrastrarlo de esa forma. Solo nos faltaría colocarle la alimentación. Bien, para eso buscaremos una pequeña pila. Vamos a probar con esta de 3 volts.
Por supuesto, esto es solamente una prueba. Cuando ustedes trabajen con circuitos, tienen que hacer todos los cálculos correspondientes para no quemar nada. ¿Está bien? Entonces el terminal positivo de esta pila lo conectaremos. Vamos a moverlo un poquitito más abajo para que no podamos prolijo. No. Para que quede más lindo, vamos a girar la pila de manera que el negativo quede para arriba y el positivo para abajo. Y vamos a conectar simplemente el terminal al negativo al negativo. Y vamos a conectar el terminal positivo al positivo. Arrastramos un poco los cables para que esto quede prolijo. Y aquí colocaremos como rojo el cable del positivo y como negro el cable del negativo. Acto seguido, lo que haremos es simplemente iniciar la simulación y ver qué es lo que ocurre. En este momento claramente no ocurre nada. Nosotros sabemos bien que toda esta línea es negativa ahora y toda esta línea es positiva, alimentada por supuesto con los 3 volts de la pila. Nos paramos arriba del interruptor y le damos un clic para que cambie de estado. Y vemos que enseguida nuestro LED se ha prendido. Le damos un clic y nuestro LED se apaga. Nosotros podemos en esta instancia, si queremos, colocar algún instrumento de medición para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Podríamos colocar un multímetro por un lado, como para poder saber cuál es la caída de tensión que tenemos en alguna parte del circuito. Por ejemplo, tomando el cable negativo, podemos llevarlo a nuestra referencia, que siempre va a ser negativa, ¿no? Y el cable positivo, por ejemplo, tomar cuál es el valor de caída de tensión que tengo en mi resistencia. Cuando hay que aclarar que en el momento que yo incorporo nuevos componentes al sistema, la simulación se detiene automáticamente. Entonces vamos a colocar este cable rojo, este cable negro. Y una vez que tengo esto, vamos a elegir el multímetro, seleccionamos como unidad de medición tensión o voltaje y volvemos a dar iniciar simulación. Y nos indica que la caída de tensión que tenemos en la resistencia es de 3 volts. ¿Por qué es de 3 volts en este momento? Porque todavía no hemos incorporado el LED al sistema. Cuando incorporamos el LED al sistema, vemos cómo cambia la tensión y en nuestra resistencia cae 1,83 volts. Por supuesto, el LED estará tomando la diferencia entre 3 y 1,83. Así que bueno, esto es un poquito cómo es que trabajamos con un protoboard aquí en el Tinkercad. Por supuesto, ustedes están libres para experimentar con las otras opciones de instrumentos que tienen. Y en algún momento vamos a estar viendo un poco más avanzado cómo utilizar un osciloscopio, un generador de frecuencias y demás. Así que por ahora esto es todo. Espero que puedan ir experimentando, ir probando con los circuitos que vayan aprendiendo en la escuela y ver cómo les resulta, si les resulta cómodo, si les resulta fácil e interesante para estar trabajando de esta forma. Por supuesto, el circuito lo pueden armar también sin utilizar un protoboard, directamente todos los componentes sobre la mesa y van conectando los cablecitos. ¿Está bien? El resultado va a ser el mismo, pero parece muy interesante trabajarlo con protoboard, ya que en el laboratorio, en los talleres, en la presencialidad por supuesto, la idea es que lo vamos a estar trabajando de esta manera. Así que bueno, simplemente detengo la simulación antes de terminar y bueno, los animo a que experimenten un poco con este programita que la verdad es muy interesante para estos trabajos. Les mando un abrazo y nos veremos en un próximo video.